Gracias, señora presidenta. Creo, señora presidenta, que tiene que quedar como está redactado la propuesta por lo siguiente. Este mecanismo es un mecanismo de equilibrio y control de poderes. Si es que mantenemos o adoptamos la propuesta que hace el colega Víctor Andrés García Belaúnde, habría eventualmente la figura siguiente. El Congreso le va censurando uno por uno a los ministros y no al gabinete en su conjunto. Y nunca habría la posibilidad de que el Ejecutivo haga cuestión de confianza de la totalidad para que cree un equilibrio. Es más, una cosa es disolver un Congreso unicameral y otra cosa en la propuesta es que el Ejecutivo solo podría disolver en ese eventual censura o negada de la confianza a dos gabinetes solo la Cámara de Diputados. Va a mantenerse la Cámara de Senadores. Creo, señor presidente, para mantener el equilibrio debería mantenerse la fórmula como está. Lo otro es darle excesivo poder a uno de los poderes y romper esa lógica de equilibrio. Gracias. Gracias, congresista Quintanilla. Congresista Karina Beteta. Gracias, presidenta. Presidente, entiendo a veces la resistencia al cambio de algunos congresistas, pero los cambios para bien es importante. Considero fundamental la propuesta que ha hecho el congresista García Belaúnde en poder especificar y detallar de manera clara y precisa para evitar confusiones, y es importante el equilibrio de poderes. No se puede de ninguna manera tener una herramienta constitucional para que el Ejecutivo pueda tener como una amenaza permanente a una institución que es el primer poder del Estado. Porque no es posible que, porque yo quiero blindar, vamos a hacer cerca nada más un ejemplo. Cuando vino el gabinete Zavala, vino a pedir un voto de confianza. ¿Un voto de confianza para qué? Para blindar a una ministra que estaba siendo censurada por este Parlamento. ¿Y cuándo se censura a un ministro? Cuando encuentras responsabilidades por actos de corrupción o por inacción en su cargo de función. Entonces, esa herramienta no puede ser castigada a un Parlamento por cumplir una función de fiscalización y control político. Hay que diferenciar el voto de confianza que viene y se presenta con un gabinete, y que si un Congreso que en dos oportunidades no le otorga ese voto de confianza, el presidente tiene el camino allanado de usar esta herramienta constitucional y cerrar el Parlamento. Pero no podemos nosotros permitir de ninguna manera, estamos hablando de manera democrática, no pensando en este Parlamento. Estamos pensando en los futuros parlamentos también, que no puede ser una institución tan débil para que pueda cumplir una función fiscalizadora y control político. Yo escucho, y a veces con mucha preocupación, algunos colegas dicen hay que luchar contra la corrupción y una serie de cosas. Pero si nosotros mantenemos la figura con ese vacío que existe, siempre vamos a tener a un Congreso posiblemente arrinconado, a un Congreso débil, que eso es lo que queremos ver. Estamos acostumbrados a ver ese Congreso débil, un Congreso de alguna manera arrinconado en su función fiscalizadora y de control político. Por eso hay que fortalecer las instituciones. Y yo sí estaría de acuerdo, presidenta, con la propuesta que hace el congresista García Belaúnde, que de alguna manera se deje establecida este equilibrio de poder. Ni el Congreso puede cometer abusos, ni tampoco un poder ejecutivo con esta herramienta constitucional puede hacer un golpe de Estado, porque simplemente no me gusta ese Parlamento, no me cae bien ese Parlamento, y por lo tanto mando algunas iniciativas legislativas para que si ellos no lo hacen como yo quiero, inmediatamente amenazo con cerrar. Eso no es democrático, eso no es legítimo, porque también hemos visto y estamos viviendo, quieren una norma que se tenga que aprobar con el punto, con la coma, si esté mal escrito, las palabras, qué sé yo. No, quiero que se apruebe. Eso no se puede permitir en un Estado de Derecho. Siendo así, señora presidenta, creo es importante. Me pido una interrupción a la congresista Aguilar. Congresista Aguilar. Gracias, presidenta. Es que para entender, la congresista Beteta, quisiera entender, plantea entonces que un parlamento puede censurar y censurar y censurar y censurar y censurar y censurar a cuantos ministros quiera sin ningún tipo de reacción. O sea, que tengamos tal nivel de poder que podamos censurar y censurar y censurar y censurar y no parar la capacidad de censura en ningún momento, sin reacción o capacidad del Ejecutivo de reaccionar frente a esa acción. Gracias, presidenta.
en ningún momento he manifestado que un Congreso va a censurar y censurar. Y es una muestra que este Congreso ha sido respetuoso. Muy bien podíamos haber censurado al exministro del Interior, al señor Basombrío, que fue un desastre en su gestión. De la misma manera podíamos mencionar la actual ministra de Inclusión Social, un desastre en su cartera. Pero hay que ser consecuentes y coherentes. Muy diferentes las inacciones que puedan tener dentro de su gabinete y muy diferentes cuando se haya responsabilidades de actos de corrupción. Bien merecido y censurado el exministro Saavedra por actos de corrupción. Se ha demostrado en este Parlamento que él gastó más de 800 millones en consultorías. De la misma manera se ha demostrado cómo sus directores de OINFES, cómo le hacían los depósitos, ¿no?, para que le puedan dar tal o cual obra. Ha sido demostrado. Entonces, el Congreso de la República, sabe lo que la congresista Marisa quiera ser cómplice de esos actos de corrupción, pero un Congreso que cumple una labor fiscalizadora, un Congreso que haya responsabilidades en los ministros, tiene todo el camino de poder realizar las interpelaciones y las censuras que considera pertinente. Lo único que estamos buscando es diferenciar un voto de confianza con una cuestión de confianza o censura que puede hacer a un ministro. Y no me parece correcto que un gabinete pueda ser irresponsable y para blindar a un ministro corrupto pueda pedir una cuestión de confianza y con ello tener la herramienta constitucional el presidente de venir y cerrar el Congreso. Creo, Presidenta, el respeto mutuo a ambos poderes del Estado. Cada quien cumple roles diferentes y hay que buscar el equilibrio. Y yo sí estaría de acuerdo con la propuesta planteada por el congresista García Belaunde. Gracias, congresista Beteta. Congresista Javier Velázquez. Presidenta, este tema que ha puesto el congresista García Belaunde no solamente pasa por darle una connotación política ni electoral, no es que las elecciones en 120 días cubre la Cámara de Diputados. Hay que verlo en un contexto más amplio sobre el concepto de lo que hoy día se llama en las democracias modernas el equilibrio, la estabilidad y la coordinación. Hoy día no hay primeros poderes del Estado, salvo en Inglaterra, nada más, no sé. Pero la coordinación, la estabilidad y el equilibrio es fundamental. Y en ese sentido, un cierre del Parlamento cada 120 días tiene una connotación económica. Hoy día que somos un mundo integrado, no es sencillo, no es decir voy a aumentar un mes más ni un mes menos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué la lógica de la propuesta del congresista García Belaunde? La cuestión de confianza del artículo 130 tiene que ver con una materia que está precisada en la Constitución. Dice que el Consejo de Ministros viene a lo que le llama el Parlamento Europeo a la investidura en los próximos 30 días. Miren lo que dice, si el Parlamento no está en funciones se convoca legislatura extraordinaria. Entonces, el gabinete en su conjunto, dice la Constitución, el 130, que viene a exponer, debatir la política general del gobierno. Asimismo, la medida a implementar sobre esa política general, dice el artículo 130, y sobre ello hace cuestión de confianza. Estas son las cuestiones, los votos de confianza a los que aludía Víctor Andrés García Belaunde, que fueron las que se negaron en su momento y propusieron los famosos golpes de Estado. Pero nosotros tenemos que mirar el pasado como una orientación, no como una línea de determinación, porque los tiempos cambian. Fíjese usted, cuando se ha declarado, cuando se ha aceptado la renuncia del presidente Kuczynski, muchos decían que esto era un golpe de Estado. Y este Congreso ha sabido darle una solución constitucional a una renuncia del presidente ante la eventualidad de un pedido de una vacancia por incapacidad moral que después de más de una centuria se iba a aplicar en el Congreso del país. Entonces, hay que mirar en ese sentido los equilibrios. Los equilibrios son importantes. El del artículo 133 es lo que le llaman en la doctrina una confianza voluntaria. Si no le ponemos contenido a esa, no lo desarrollamos ese 133, ahí se va a romper el equilibrio. Se va a romper el equilibrio. La congresista Glave decía una pregunta,
¿Y cuántos ministros censurados hay? Miren, en 2 años hay 2 ministros. Ha habido gobiernos, como bien ha dicho Víctor García Belaúnde, que un año habían 5 o 6 ministros censurados. Entonces, hay que ver el contexto, y lo que yo sí creo es que no podemos ir al otro extremo de tener un parlamento mediatizado, amordazado. Eso es terrible, porque ¿saben qué? Eso puede ser un éxito para uno de los poderes públicos, pero genera una enorme inestabilidad. Un Congreso mediatizado que no haga control político. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros decidimos impulsar esta propuesta? Fíjense ustedes, una de las herramientas históricas de control político que tienen los parlamentos de todo el mundo es promover interpelación a ministros. Y la que hizo el primer ministro Zavala fue una solicitud de confianza que le llaman voluntaria indebida, porque bajo ese mecanismo hay que retirar también la interpelación, porque cada vez que se promueva una interpelación a un ministro y vas a censurarlo, viene el primer ministro y te hace la confianza. Entonces, pero además, el artículo 133 dice crisis total del gabinete. ¿Qué es crisis total del gabinete? Se fue el señor Zavala, se fue otro ministro, la ministra que iban a censurar, y todo el gabinete regresó. Por si acaso, que no es porque estamos nosotros, sino que los que están en la otra parte del equilibrio son personas que han sido elegidas por el pueblo, Entonces, cuando queremos homologar, ustedes miren el artículo 133, que el primer ministro dice, puede solicitar cuestión de confianza, no dice el motivo. Pero además lo que hemos hecho nosotros es discutir, porque como decía Gilbert Violeta, ¿qué pasa si el ministro de Defensa quiere aplicar una política en el BRAE y el Consejo de Ministros la asume como política de Estado? Ahí está la crisis total. ¿Y nosotros qué dijimos? Vamos comenzando con el aspecto formal de la Constitución. El artículo 126 de la Constitución, ¿qué dice? Que los acuerdos del Consejo de Ministros deben constar en acta. Entonces, lo que supone que lo que falta es desarrollar el artículo 133. Porque ¿qué es lo que pasa? Ahora, para el gobierno, la no reelección de los congresistas es una política de Estado. Y amenaza al Parlamento. Ah, claro, te cierro. Claro, eso es bonito. Eso es bueno para las encuestas. Pero las encuestas no resuelven el problema de la miseria, de la anemia, de la desnutrición. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Presidenta? Tenemos que hacer un equilibrio en esta moderna relación que debe haber entre los poderes públicos. Ya no es que uno es más poder que el otro, sino que tiene que haber coordinación, pero equilibrio, para dar estabilidad en el país. Entonces, cuando se dice que el 103 puede venir el presidente del Consejo de Ministros, que es una persona respetable, pero designada, y no hay motivo por la que venga a hacer la cuestión de confianza, a mí sí me parece muy peligroso. Es lo mismo que un parlamento esté cerrado, que un parlamento esté mediatizado como ahora. Que esté mediatizado, obviamente, porque acompaña la carga mediática a raíz de la ley que ha dado el Congreso. Entonces, aquí hay que poner las cosas en su real dimensión. Además, yo no creo que el señor Vizcarra se tenga que preocupar porque estas reformas van a entrar en vigencia en el nuevo periodo gubernamental. Y a la luz de las experiencias que estamos viviendo, Presidente, yo quiero llamar la atención, no queremos reconocer, pero este Parlamento está mediatizado por una errónea interpretación. Lo que haga el tribunal con respecto a la modificación del reglamento no tiene que ver con la soberana decisión que nosotros tomemos acá. Pero hay que pensar que el artículo 133, para que sea equivalente a contar la censura o no confianza a 2 gabinetes ministeriales y aplicar el artículo 134, la posibilidad del cierre de la Cámara de Diputados, tiene que responder a una política general del gobierno, no a una política sectorial, porque esa se hace control político sobre el ministro en el proceso de interpelación. Y cuando el gobierno la asume y la quiere asumir como parte de la política general, tienen que asumir las consecuencias. O sea, yo no veo que haya un equilibrio en que se vaya un ministro a su casa a que se vayan 130 congresistas a su casa. Entonces, hay que generar el mecanismo del equilibrio. Segundo es que en el 133, por ejemplo, debería haber la formalidad del artículo 126. Si el gabinete en su conjunto, el Consejo de Ministros en su conjunto, hace y respalda la propuesta del ministro sectorial y la asumen como política de Estado, ese acuerdo del Consejo de Ministros tiene que constar en acta, sí.
Y así tienen que solicitarlo. ¿Sabe por qué? Porque ahí sí tendría coherencia con aplicar la crisis total del gabinete. Ah, ya. Ustedes quieren contar los dos gabinetes que no se da la confianza para cerrar el Congreso. Los dos gabinetes se tienen que ir a su casa, por favor. Por eso, ¿qué es crisis total del gabinete? No entiendo yo. ¿Sacarle la vuelta como le han sacado la vuelta? Yo creo que tenemos que buscar una fórmula intermedia. Y esta propuesta que se incorporó en 1979, y la Constitución del 93 la recogió, en el tiempo nos va dando un lineamiento. No es bueno que el Parlamento abuse, y no es verdad que este Parlamento es un Parlamento obstruccionista que ha abusado. Lo que pasa es que tiene que haber estabilidad y equilibrio de quien también ha sido elegido por el pueblo en el Poder Ejecutivo para saber coordinar y generar puentes de diálogo y coordinación con el Congreso de la República. Entonces, la situación que estamos ahora nos lleva obligatoriamente, Presidenta, a proyectar para el futuro un Parlamento que, sin que se exceda en sus atribuciones y funciones, tampoco esté mediatizado como el de ahora, porque le vamos a dejar una amarga experiencia al país. Un país sin control político, un país sin fiscalización, lo que anida todos los golpes de Estado que se dieron fueron al amparo de decir el Congreso obstruye, el Congreso no deja trabajar, y es para luchar contra la corrupción, y ya todos hemos visto las cercanas experiencias que cuando se han cerrado los congresos es cuando se ha desbordado la corrupción en el país. Entonces, a la luz de la experiencia, llenemos de contenido el 133, si ahí habilitamos que el presidente del Consejo de Ministros en cualquier momento puede plantear cuestión de confianza sobre una política general del gobierno, con acuerdo del Consejo de Ministros y adjuntan el acta, entenderemos que comenzamos a contar las dos para el cierre del Congreso. Si no es así, vamos a caer en lo que dice Víctor Andrés García Belaúnde. Mañana ya no podremos interpelar. No te hago confianza porque me estás interpelando un ministro. Entonces, desmontemos el control político del Parlamento. Me pido una interrupción, Marisa Glave, con mucho gusto, luego Karina Beteta. Congresista Glave. Gracias, Presidenta. Para entender, porque lo que le estoy entendiendo al congresista Velázquez Quesquén es que lo que tendría que pasar es discutir el artículo 133, ¿no es cierto? Y entonces, ¿en qué situación un presidente de consejos de ministros, dada la gravedad de la situación, presenta una cuestión de confianza y genera una crisis total? Y por tanto, el artículo 134 no tendría que modificarse, porque 2 veces hecha esa crisis total de gabinete, el presidente tiene derecho a cerrar el Parlamento. Eso es diferente a lo que estaba discutiéndose hace un instante, que era eliminar esa competencia del artículo 134. Si estoy entendiendo así, entiendo que estamos pasando más bien a una discusión sobre qué se entiende por crisis total de gabinete. Y ese será, supongo, un tema de debate que va más allá del texto constitucional mismo. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Velázquez Quesquén. Karina Beteta me pide la segunda. Congresista Karina Beteta. Sí, Presidenta, efectivamente, no podemos nosotros tener a un Congreso de rodillas, un Congreso arrinconado, porque lo único que va a hacer es aprovechar algún gobierno, no lo decimos por este gobierno, algún gobierno dictatorial que no va a permitir que ese Congreso de la República pueda cumplir su función fiscalizadora. Crearán cortinas de humo para que se pueda seguir cometiendo actos de corrupción. Y efectivamente, en esa oportunidad lo que hicieron es sacar la vuelta a la ley, porque cuando se entiende crisis total de gabinete, cuando se van todos. Pero ¿qué ocurrió anteriormente? El único que se fue el señor Zavala. Y luego volvieron los mismos ministros quienes no habían gozado de la confianza del Parlamento. Pero bueno, como todo fue mediatizado, tenía el cargamontón mediático de la prensa, simplemente este Congreso de la República no pudo ejercer su rol fiscalizador. Por ello, señora Presidenta, el equilibrio de poderes es muy importante, respetando la voluntad del pueblo. El pueblo elige a los congresistas como también elige a sus gobernantes en el Ejecutivo, pero lo que no elige el pueblo son a los ministros. Los ministros son puestos a dedo. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Beteta. Congresista Velázquez, ¿ha terminado usted ya? Para terminar, Presidenta, yo creo que en la línea de lo que ha propuesto el congresista García Belaúnde hay que hacer ahí una precisión, en la lógica de no ir a los extremos. Ni un Parlamento que abuse del Poder Ejecutivo, ni un Poder Ejecutivo que abuse. El equilibrio y la estabilidad es fundamental para un país. Y si
si nosotros dejamos a la liberalidad de que un Consejo de Ministros interprete que por cualquier cosa o motivo puede venir a hacer confianza y eso habilitar el camino para la disolución del Congreso, la verdad que lo único que va a generar es lo que hoy día pasa. Presidente que tiene 61% en la encuesta, el país es una potencia gastronómica, pero estamos liderando los altos índices de anemia en el país, paradójicamente estamos liderando, y se han comprometido, el gobierno se ha comprometido hoy día, dice, a disminuir al 2021 la anemia a la mitad. Lamentablemente esas cosas suceden cuando hay excesos en las atribuciones que se dan a los poderes públicos. Por eso que es valiosa la propuesta hecha por García Belaúnde, además porque tiene asidero histórico en el debate que hubo, y siempre estas modificaciones constitucionales responden a experiencias que queremos, a veces son nocivas para la estabilidad democrática y que tenemos que irlas superando, tenemos que irlas corrigiendo para generar mejores condiciones de nuestra organización. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Velázquez. Congresista Patricia Donaire. En este ánimo de corregir los defectos de las constituciones o los vacíos de las constituciones, porque ninguna constitución obviamente es perfecta, ni la del 79 ni la de actual, y no podemos repetir también los errores de la del 79, creo que es importante en esta oportunidad que tenemos de estar como constituyentes, de hacer las precisiones y modificaciones del caso. Si la Constitución del 79 incorpora por primera vez el tema de la confianza, es porque bajo gobiernos como el de Bustamante o de Belaúnde se hizo pues por parte del Congreso un uso arbitrario, un abuso de este mecanismo, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay que hacer precisiones en esta oportunidad respecto a en qué casos específicamente procede para no estar en el limbo, en una situación en la que tenemos que recurrir lamentablemente, porque tenemos interpretaciones distintas de uno y de otro lado, a sobre qué es lo que prima en estos casos y a interpretar la Constitución. Entonces, en ese ánimo, a mí me gustaría que nos ayudemos o me ayuden en el razonamiento de por qué solamente tendría que el presidente, en el uso de esta atribución que la vamos a regular, disolver solo a la Cámara de Diputados, cuando normalmente ustedes me dirán, bueno, porque es la única que puede censurar, o ante quién se plantea la confianza, pero ¿por qué no modificar también ese extremo? Porque si se supone que el presidente disuelve a una Cámara o al Congreso en este caso, es porque ha habido un enfrentamiento político que ya no da más. Que el presidente no va a disolver porque no le han censurado a sus ministros que les cae mal. No, porque ya el enfrentamiento llega a un extremo, a un obstruccionismo en que no se puede avanzar. Entonces es el mecanismo que tiene el presidente. Y en ese supuesto, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, vamos a tener representantes de los mismos partidos políticos que en su momento en la Cámara de Diputados actuaron como, entre comillas, obstruccionistas. Entonces no tiene sentido para mí, espero que ustedes me ayuden a razonar al respecto, que no se disuelva tampoco el Senado. Estamos con los mismos partidos políticos que en una Cámara Baja han manifestado el mismo nivel de confrontación. Sí, con mucho gusto, congresista. Un hecho histórico Congresista Velázquez. que le aclara un poco la reflexión de la congresista Donaire. Cuando el gobierno del presidente García estatizó la banca, la Cámara de Diputados aprobó la norma. ¿Y dónde se paró la norma, Víctor Andrés? En el Senado. Y el APRA tenía mayoría en la Cámara de Diputados y mayoría en el Senado. O sea, por eso es que nosotros estamos luchando de que el Senado no es un grupo de aristócratas o de la nobleza peruana, no. Yo creo que son gente que va a ser elegida para determinadas responsabilidades, pero con la tranquilidad y la serenidad que el no estar en el día a día, en el control político, en la fiscalización, en las comisiones investigadoras, van a tener la tranquilidad y no, como dicen algunos peyorativamente, la Cámara de reflexión, o sea, la Cámara de Diputados no reflexiona. Yo no creo en eso es peyorativo, pero sí van a tener la serenidad de comenzar a ver los grandes problemas nacionales de mediano y largo plazo. Entonces, eso es una experiencia cercana. Por eso es que las constituciones de las que nosotros, por ejemplo, la nuestra de la Constitución española, usted lo sabe, de 1978,
todas las instituciones casi las hemos recogido. Lamentablemente, cuando surgió la República, un grupo de parlamentarios se inspiraron en el modelo republicano, que estaba efervescente en el mundo, y otro grupo fueron a Francia. Entonces se hizo lo que hoy día le llaman un modelo de república atenuada. Y por eso tenemos estas instituciones del modelo parlamentario, del modelo republicano, que a veces no interactúan bien. Pero le digo, no se puede hablar de la disolución del Congreso. Históricamente siempre se ha referido, cuando ha sido un parlamento bicameral, a la Cámara de Diputados. Y en el caso del parlamento unicameral, el Fujimorismo en el 93 consideró que la comisión permanente era la que debería quedar en funciones para que pueda hacer las actividades mínimas o funciones mínimas que le asigna la Constitución. ¿Una precisión? Sí, por favor. Una precisión, gracias. Una precisión, presidente. En la Cámara de Diputados se aprobó rápidamente la expropiación de la banca. Era presidente Luis Alba Castro y se aprobó al carpetazo. No había el voto electrónico como es ahora, presidenta. Esta sofisticación es ya de los últimos tiempos. Al carpetazo. Y en el Senado se armó recién el debate, y el debate duró varios meses y al final fracasó la expropiación de los bancos. Sobre el tema de Bueno, pero no, porque hubo intervención de algunos bancos y venta de acciones del Banco de Crédito, pero al final se revirtió toda la operación. En el caso de lo de Bustamante y Rivero, en el caso de Bustamante, el golpe de Estado fue por otro motivo. En realidad hubo una revolución del 3 de octubre famosa, y el general Odría, que era el ministro del Interior de gobierno de Bustamante, fue el que traicionó a Bustamante y Rivero. O sea, son cosas diferentes. Pero la Constitución del año 78, aquí Velázquez Quején ha hecho una referencia que es la española. Yo corrijo a Velázquez Quején, que está siempre tan informado. Fue una inspiración del anteproyecto de la Constitución española. Del anteproyecto. El proyecto fue diferente. Pero claro, el proyecto salió después, cuando acá ya estaba redactada la Constitución. O sea, en realidad, nuestra Constitución es inspirada o copiada en gran parte del anteproyecto español más que la propia Constitución española, y de ahí ha sido inspirada más del 93. Total que estamos pues con parches por todas partes. Bien. Bueno, las referencias hechas por los congresistas con su experiencia y con su sapiencia son sumamente interesantes, pero es un supuesto distinto el tema de la disolución que el tema de la aprobación de leyes en dos cámaras, sin que una puede ser más razonada que otra. Sí, puede ser, pero lo que también debemos tener en cuenta es que no hay que dar la imagen que creo que el congresista Arana tiene del Senado, y que no necesariamente la comparto, de que el Senado es una cámara de élite, una cámara diferenciada por cualidades únicas de sus miembros. No es así. Es absolutamente equivocado decir eso, pero si estamos cerrando la disolución solamente a diputados, quizás podemos dar esa imagen, porque decimos, ¿y por qué los senadores no? Si pertenecen a la misma élite política. Entonces, yo introduzco este elemento de discusión que me gustaría que podamos contemplar, así como también tener muchas precisiones para el tema del planteamiento de la cuestión de confianza, siendo quizás el único mecanismo para mí de poder fuerte que tiene el Ejecutivo, porque el tema de la observación de las leyes es más un mecanismo dialógico que es muy distinto, pero el de poder disolver el Congreso sí es algo sumamente serio, complejo, que es la oportunidad de poder precisarlo. Muchas gracias. Gracias, congresista Donaire. Congresista Miguel Torres. Congresista Lourdes Una Alcorta. consulta dentro del debate que estamos haciendo. La propuesta de que una censura, una interpelación la lleva a cabo la Cámara de Diputados. Pero esta situación de interpelación que puede ir a censura, la veta o la ratifica el Senado. Por lo tanto, lo que dice Patricia Donaire tiene razón, porque lo que tiene la Cámara de Diputados solamente es llevar la interpelación, pero la responsabilidad de si la lleva a cabo o no es el Senado. ¿Y qué pasa si el Senado la baja 2 veces? Igual la cuestión de confianza. Nada más, gracias.